Familia. Amigos, por miles de años ha habido un intento de quienes están en el poder por separar a las familias. En el pasado se ha visto este patrón en gobiernos y regímenes que han recurrido a la separación de las familias para lograr sus objetivos y para transformar profundamente a una sociedad. ¿Pero por qué necesitan separar a la familia?, te preguntarás. Pues gente, porque cada vez que un estado se vuelve demasiado ambicioso en sus planes, descubre que la familia estorba. En Esparta, por ejemplo, los niños varones eran arrancados de sus casas a los 7 años y enviados a la Gogé, un sistema estatal de entrenamiento militar, en donde ya no pertenecían a su familia, pertenecían a la polis. Platón llevó esta idea al plano filosófico. En la República propuso que los niños fueran criados en común, lejos de sus padres, para que su lealtad no fuera a la familia, sino al Estado. Durante la Revolución Francesa, revolucionarios como Le Pelletier impulsaron la educación obligatoria con internados estatales para formar ciudadanos republicanos desde pequeños. La lógica era moldear al niño antes de que lo hiciera su propia familia. Los soviéticos querían crear al hombre nuevo y diseñaron un sistema educativo para que la lealtad del niño fuera al partido. Durante décadas incluso les enseñaron que denunciar a sus propios padres era un acto de heroísmo. En China, durante la Revolución Cultural, niños adoctrinados denunciaron, humillaron y hasta agredieron públicamente a sus propios papás por órdenes del régimen. Y la cosa, amigos, es que en todos estos casos el método cambia, pero el objetivo es exactamente el mismo: cortar el lazo entre padre e hijo para que el Estado pueda ocupar ese lugar. Ahora, ¿qué pensarías si te digo que el día de hoy siguen intentando hacer lo mismo? De hecho, esto ya está sucediendo en el mundo y en México también, aunque tal vez muchos aún no se han dado cuenta. Y a ver, esto no significa que van a llegar soldados a tu casa y van a quitarte a tus hijos, y no van a meter a tu hijo a la fuerza a un internado estatal a los 7 años, ni te van a pedir que lo entregues al partido. La manera en la que lo están haciendo el día de hoy es una mucho más sutil. Es una manera legal y sobre todo mucho más peligrosa. Porque el día de hoy llegan disfrazados de progreso, de derechos humanos, de interés superior del menor y de libre desarrollo de la personalidad. Desgraciadamente, hoy no necesitan separarte físicamente de tus hijos. Les basta con desplazar tu autoridad poco a poco. Con leyes, con la educación en las escuelas, con ideologías y con discursos que convierten a los padres en espectadores de decisiones que antes eran de la familia. En México, por ejemplo, ya desde hace algunos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido construyendo la doctrina del libre desarrollo de la personalidad. Y aunque a algunos esto les suene a derecho fundamental, a libertad, a progreso, la realidad es que no ha hecho más que quitarle autoridad a los papás, y cada vez más. Hoy, ya en muchos estados del país, un adolescente de 12 años puede iniciar el trámite legal para cambiar su identidad de género legalmente y sin el consentimiento de sus papás. Imagínate. Tenemos también los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, que son dirigidos a niños de primaria, que además de promover una visión del mundo socialista, incluyen contenido sobre identidad de género y diversidad sexual. Temas que no son para su edad y que solo los dejan confundidos sobre cosas tan sencillas como lo que es ser un hombre y una mujer. Y cuando los papás se quejaron, no los escucharon, los etiquetaron de ignorantes. Tuvieron que ir a tribunales a ampararse para defender su derecho a participar en la formación moral de sus propios hijos. Imagínate. Y gente, cosas similares han estado sucediendo en todo el mundo. En Argentina desde el 2012 existe la Ley de Identidad de Género, la primera del mundo en permitir el cambio legal incluso para menores. Y además está la educación sexual integral, un programa escolar obligatorio que aborda sexualidad, relaciones, identidad y derechos reproductivos sin que los padres puedan excluir a sus hijos del contenido por objeción de conciencia. En España, la Ley Trans del 2023 permite a los menores desde 16 años cambiar su sexo legalmente sin autorización médica y sin que los papás puedan oponerse. Basta con la autorización de un juez y ya. El papá y la mamá quedan reducidos a una opinión que el sistema puede ignorar por completo. En Estados Unidos, el estado de California aprobó en el 2024 una ley que prohíbe a las escuelas notificar a los padres si su hijo cambia de nombre, de pronombres o de identidad de género dentro del salón de clases. La ley prácticamente obliga al maestro a mentirle a los papás de un niño. Es decir, ahí en la escuela el hijo de alguien puede estar viviendo una doble vida y los papás no tendrían derecho a saberlo. Y en Canadá se pone peor. Robert Hoogland fue encarcelado por oponerse al tratamiento hormonal de su hija de 14 años. La corte canadiense dictaminó que el adolescente podía consentir por sí sola y le ordenó a Robert no hablar del caso en público. Desgraciadamente, cuando él rompió esa orden, cuando habló como padre intentando proteger a su hija,
lo metieron a la cárcel. Imagínate, en pleno siglo XXI, un padre preocupado es un problema. Es alguien que tiene que ser encarcelado. Un intolerante que pone en peligro a su familia y que merece estar tras las rejas. Y en muchos otros países los menores también pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto de manera confidencial y sin consentimiento parental. En Alemania, incluso educar a tus hijos en casa está severamente restringido porque el Estado considera que la formación del ciudadano no puede quedar exclusivamente en manos de la familia. Y en nuestro continente, en Brasil, hace unos meses, una madre llamada Rayane Sichelero fue multada con más de $18,000 por educar a su hijo en casa, por haber decidido hacer homeschool por sus convicciones de fe y para asegurar una educación de calidad para su hijo. La multaron y hasta la amenazaron con quitarle la custodia. Imagínate. Una mamá multada por enseñarle a su propio hijo en su propia casa con sus propios valores. En general, lo que están haciendo es quitarle el poder a los papás de decidir sobre sus hijos, y ese poder se lo están dando al gobierno. Y amigos, esto está avalado por la ONU. En marzo de este año, en la sesión número 70 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, pasó algo que no había pasado en 70 años. Las llamadas conclusiones acordadas tuvieron que someterse a votación. Y a ver, esto es relevante porque durante 7 décadas en esta comisión los países siempre habían llegado a acuerdos por consenso, es decir, que todos firmaban porque todos coincidían. Pero este año ese consenso se rompió. Y eso significa que lo que la ONU está empujando hoy ya es tan extremo que no todos los gobiernos del mundo pudieron firmarlo en silencio. ¿Pero por qué? Pues porque el documento reafirma el acceso universal a la salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas, sin distinguir entre adultas y menores, y trata a las niñas como titulares de derechos autónomos, separados de sus padres. Y a esto le llaman justicia para las mujeres y niñas. Y gente, al final de cuentas, el único país que votó en contra fue Estados Unidos. Un solo voto contra 37. Y a ver, seamos honestos, la ONU dejó hace mucho de ser una organización neutral. Lleva años empujando bajo la bandera de los derechos humanos exactamente las mismas causas que han debilitado a la familia en todo el mundo. El aborto, la ideología de género, la educación sexual desde preescolar, la idea de la familia en todas sus formas, colores y sabores. Porque claro, hoy todo lo que erosiona a la familia tradicional se presenta como un avance, y todo lo que la defiende se presenta como un atraso. Así es que, de nuevo, lo que vemos aquí es a líderes mundiales votando a favor de iniciativas en contra de la autoridad de los papás, en contra de la patria potestad y en contra de la misma familia. La pregunta es, ¿en qué momento mamá y papá dejaron de tener voz en decisiones tan profundas que tienen que ver con la vida de sus propios hijos? Y más importante, ¿por qué lo están haciendo? Pues gente, la realidad es muy simple. Como mencionamos al inicio de este video, esto ya sucedía desde hace más de 2000 años. Cualquier poder, cualquier sistema, cualquier ideología que pretenda transformar a una sociedad descubre tarde o temprano que la familia es el único lugar en donde el Estado no llega. La familia es el lugar en donde se forma la identidad, los valores, la conciencia, en donde un niño aprende a quién obedecer antes de saber siquiera quién es el gobierno. Y eso, para cualquier poder que quiera moldear a las personas, sobre todo para mal, pues es competencia, es algo peligroso. Gente, hace más de 100 años el escritor inglés G.K. Chesterton entendió esto perfectamente. Él decía que la familia es la institución más anárquica que existe. ¿Y por qué lo decía? Pues porque no obedece a ninguna ley que no sea la suya propia. Es más vieja que el mismo Estado y más vieja que las constituciones. Por eso Chesterton decía que la familia siempre será sospechosa para cualquier poder que pretenda controlarlo todo. Así es que, si lo piensas, una familia fuerte forma ciudadanos con identidad propia, con criterio propio, con valores propios. Y por el otro lado, un Estado expansivo, con aires de totalitarismo, necesita ciudadanos sin identidad. Y cuanto más fáciles de moldear sean, mejor. Porque cuanto más débil sea la familia, más espacio quedará para que el Estado, el mercado y la ideología del momento ocupen ese vacío que antes ocupaban los papás. Hannah Arendt, una de las pensadoras más importantes del siglo XX, explicó en su libro Los orígenes del totalitarismo lo mismo, que los regímenes que aspiran al control total necesitan algo muy específico. Necesitan personas sin lazos profundos, sin comunidad, sin pertenencia, porque un ser humano que tiene raíces fuertes en una familia, en una tradición, en una fe, pues es muy difícil de manipular. Pero, ¿qué hay de un ser humano solo? Pues ese buscará pertenecer en donde sea. Y muchas veces lo único que el sistema le pone enfrente es el partido, la ideología del momento o el algoritmo que le dice quién ser. Esa, amigos, es la jugada. No es destruir a la familia solo por capricho, sino ocupar su lugar para controlar. Entonces te preguntarás, con el Estado, leyes, incluso con la ONU en contra de la familia, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues amigos, la respuesta no está fuera. La respuesta está en lo mismo que estas personas buscan dividir,
en tu familia, en tu propia casa. Porque la verdad es esta: el sistema no va a parar, no va a despertar mañana y darse cuenta de que se equivocó. Va a seguir empujando, va a seguir aprobando leyes, van a seguir empujando contenidos, van a seguir disolviendo lentamente la autoridad de los padres. Y hay que hablar de esto, hay que alzar nuestras voces para mostrar nuestro descontento y para abogar por cambios que fortalezcan a la familia y no que la debiliten. Todo esto es bueno y necesario, sí, pero gente, la realidad es que la verdadera batalla es la que se da en la mesa familiar, en los valores que les transmites cada día con tus palabras y con el ejemplo. Es la que se da con el tiempo que tú dedicas a tus hijos, en las conversaciones que tienes con ellos. La batalla en contra de esta agenda está en la fe que le compartes en casa y en la importancia que tú mismo le das a tu familia. Eso es lo que le da a los hijos la fortaleza para que, sin importar lo que el gobierno venga y diga, ellos tengan el carácter ya definido para mantenerse firmes y poder actuar con integridad. Porque al final del día, si tú no formas a tu hijo, alguien más lo va a formar. Y eso no es una amenaza, eso es un hecho. La escuela lo va a formar, la cultura lo va a formar, el algoritmo lo va a formar, el gobierno lo va a formar. Alguien siempre lo formará. La pregunta nunca ha sido si alguien lo hará, la pregunta es ¿quién? Y si tú no respondes a esa pregunta hoy diciendo yo, entonces el sistema ya tiene esa respuesta lista para ti.